Mi madre dijo, este viaje no trata sobre ti, mientras usaba mi tarjeta para cada comida, cada excursión, cada recuerdo falso. Así que sonreí, empaqué en silencio, y congelé la cuenta a medio almuerzo. Para la cena, su tarjeta falló, la llave de la habitación se desactivó. Hola, soy Thompson. Pagué la casa, las comidas, los paseos en barco, todo. Y sin embargo, la noche que nos sentamos a cenar, mi madre me miró y dijo, este viaje no trata sobre ti. Llevaban camisetas con el nombre de todos menos el mío, regalaron mi entrada al concierto a un extraño, me reemplazaron en fotos, en habitaciones, en la historia que contaron al mundo. Pero lo que dolió más que el borrado fue lo natural que lo hicieron parecer. Así que hice lo único que nunca esperaron, dejé de financiar la fantasía. ¿Te has preguntado alguna vez qué se necesita para que una mujer congele a su propia familia fuera de su vida y su billetera? Llegué a destino a última hora de la tarde de un jueves, el cielo inclinándose hacia el dorado mientras el sol se acercaba al agua. Mi maleta rodaba torpemente por el camino de grava, las ruedas atrapándose en las piedras sueltas. Pude escuchar risas desde el porche antes de llegar a los escalones. Vera abrió la puerta lo justo para un abrazo rápido que nunca llegó a ser real. Lo lograste, dijo, como si hubiera aparecido sin invitación. Detrás de ella, Calista ya se estaba tomando selfies con Leora y Declan, los filtros ya suavizando sus sonrisas. Ni siquiera me miró. La casa era hermosa, limpia, cuidada, con un estilo costero chic. Todo combinaba, excepto yo. Dejé mi bolso junto a la puerta de la habitación de invitados, la más pequeña del fondo, y respiré hondo antes de unirme a ellos en el patio. No es que esperara fanfarria, pero pensé que tal vez algo más que lo lograste sería apropiado. La cena de esa noche fue pargo a la parrilla, maíz en la mazorca y ensalada de sandía, idea de Calista. La mesa estaba puesta para 8, aunque solo estábamos 6. Declan había traído a su primo para la primera noche, pero se había ido antes de que yo llegara. Mi asiento estaba al lado de Leora, frente a Vera. La conversación fluía fácilmente sobre la nueva clase de natación de Leora, el último acuerdo de marca de Calista, la perspicaz visión de Vera sobre las noticias. Asentía cuando era apropiado, me ofrecía a pasar la mantequilla y sonreía demasiado. A mitad del relato de Calista sobre alguna divertida confusión en el aeropuerto, Vera de repente se giró hacia mí, con la servilleta cuidadosamente doblada en su regazo. Su voz era dulzona y empalagosa. Este viaje no trata sobre ti, Thompson dijo, cortando la mesa como un cuchillo. Por favor, no lo hagas sobre ti misma. La mesa cayó en un extraño silencio. Nadie jadeó. Nadie me defendió. Los tenedores seguían moviéndose, los vasos tintineaban. Incluso Leora solo miró su limonada, como si esperara que la tragara. Logré una media sonrisa, mordí un trozo de maíz que de repente no sabía a nada y asentí como si estuviera de acuerdo. No hablé durante el resto de la comida. No confiaba en lo que pudiera salir. Esa noche me quedé mirando las aspas del ventilador de techo girando sobre mí, contando sus rotaciones hasta que perdí la cuenta. A la mañana siguiente, la casa bullía con planes. Vera había preparado camisetas a juego para la familia, azul marino con Jennings Beach Week 2024 impreso en cursiva en el pecho. Encontré la mía, todavía en la bolsa de la compra, doblada ordenadamente en el mostrador. Una nota adhesiva pegada al plástico decía Tamín. Cuando la levanté, Vera se rió. Deben haber autocorreccionado tu nombre, cariño. Ya sabes cómo es la tecnología. Nadie más pareció notarlo ni importarle. Caminamos juntos hasta el muelle. Calista llevaba de la mano a Leora, Declan cargaba la nevera y yo iba detrás con las toallas. Un joven encargado de las excursiones matutinas se nos acercó con un portapapeles. ¿Son de la familia Jennings?, preguntó, escaneando al grupo. Antes de que pudiera responder, Vera sonrió y dijo, «Oh, ella solo viene de acompañante». El hombre asintió como si eso explicara todo y se giró para contar los chalecos salvavidas. Me quedé allí parpadeando, el viento empujando el cabello hacia mi boca. Nadie se dio la vuelta. Me quedé atrás mientras ellos subían al barco, alegando un ligero dolor de cabeza. Vera asintió, sin ofrecer nada más. En el camino de regreso sola, mis sandalias me hicieron ampollas en los talones y mi garganta me ardía por no haber dicho nada.
Pagué el depósito de Airbnb, murmuré en voz alta, la voz entrecortada por el aire marino. Envié la bicicleta de cumpleaños de Leora y solo vengo de acompañante. Pero no confronté a nadie. Todavía no. En cambio, hice café, me senté en el columpio del porche y vi cómo el cielo cambiaba de espuma marina a cerúleo a medida que el sol subía. Solo es el primer día, me dije. Tal vez mañana sea mejor. Pero ni siquiera yo creía eso ya. Esa noche no dormí. Redacté una carta que convertía el silencio en un sonido que no podían ignorar. El mensaje comenzó suave, luego firme: hija, sé que te hacen sentir que no te necesitan, pero yo te vi. Siempre te vi. Nos sentamos a almorzar al día siguiente en un lugar frente al mar con mesas de picnic, sombrillas ondeando con la brisa y el olor a ostras fritas flotando en el aire salino. Calista había elegido el lugar. Muy local, muy auténtico, dijo con la confianza de alguien que había revisado críticas de Yelp mientras se bronceaba. El camarero dejó la cuenta sin preguntar quién la pagaba. Fue entonces cuando Calista, tan alegre como siempre, anunció en voz alta para que las mesas cercanas pudieran oír: Thompson se encarga de esta. Ella siempre lo hace. Leora aplaudió y dijo: la tía Thompson paga todo. Todos se rieron. Vera me dedicó esa mirada familiar, parte orgullosa, parte expectante, y dijo: siempre eres tan generosa. No discutí. Ni siquiera parpadeé. Simplemente saqué mi tarjeta y la pasé como tantas veces antes. La pantalla mostró $413.78. Me dije a mí misma que no importaba, me dije a mí misma que era solo el almuerzo, me dije a mí misma que me estaban incluyendo. Pero se sentía más como si estuviera pagando el alquiler por un asiento en su mesa. De vuelta en la casa, mientras ellos dormían la siesta o revisaban sus teléfonos, abrí mi aplicación bancaria. El paseo en barco que Calista había mencionado antes, solo un pequeño capricho que Declan y yo reservamos para el fin de semana, ya había sido pagado. Y no era la tarjeta de Declan. Tampoco era la de Calista. Era la mía. Un cargo de $780 etiquetado como Jennings Charters. Le había dado a Vera acceso a mi tarjeta de respaldo hace 2 años en caso de emergencia. Aparentemente, mantener a flote la escapada de pareja de Calista contaba como una. Esa noche, mientras todos se reunían en el patio para jugar a las cartas, Calista subió un collage a su feed social: almohadilla, la familia es todo. Era un carrusel de momentos soleados de ellos riendo en el almuerzo, paseando en bicicleta por el paseo marítimo, abrazándose en el muelle. La foto tomada durante el almuerzo, una de las más gustadas, mostraba a todos en la mesa brindando. Yo no estaba. Había tomado la foto. Un comentario apareció debajo de la publicación: ¿dónde está Thompson? Estuvo visible por apenas 30 segundos antes de que desapareciera. Añadí el mío: solo una línea, lo justo, los fotógrafos no cuentan, supongo. Desapareció en minutos. Sin respuesta, sin llamada, solo más corazones y emojis de aplausos de personas que no sabían la verdad. Salí del patio en silencio, caminé hasta el borde de la playa detrás de la casa. El viento olía a protector solar y marea baja. La luna flotaba sobre el agua como si guardara un secreto. Me senté en el columpio del porche y abrí el chat grupal familiar. Docenas de mensajes que no había visto. Planes en los que no estaba incluida. Bromas internas. Notas de voz de Leora. Un meme que Vera no entendió pero que aún así se rió. Había hojas de cálculo para la preparación de comidas, enlaces a comestibles preordenados, una carpeta compartida titulada Recuerdos Jennings 2024. Ni una sola foto conmigo. Recordé el abril pasado cuando financié toda la fiesta de cumpleaños de Leora, el castillo hinchable, los cupcakes del catering, la pintora de caras con purpurina. Vera había prometido: nos aseguraremos de que todos sepan que fuiste tú. 2 días después, Calista publicó un resumen en vídeo, con la leyenda: almohadilla, la tía Calista lo logró otro día perfecto. Recuerdo haberlo visto sola en mi apartamento. No comenté, no envié un mensaje, solo me quedé sentada y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor. Esta noche se sentía igual. Susurré en la oscuridad: más para mí que para nadie, no obtienes crédito por mantener un sistema funcionando cuando nadie te ve como parte de él. Y eso fue todo. Esa era la clave. No me habían olvidado.
No se les había pasado por alto. Me habían eliminado con intención y precisión. No me perdieron. Para empezar, nunca me tuvieron en cuenta. Esa noche abrí un mensaje de voz que no me había atrevido a tocar en 3 años. No era solo un mensaje, era la única voz que nunca me hizo sentir pequeña. Me acosté en la cama, con el rostro iluminado solo por el suave resplandor de la pantalla de mi teléfono. Todos los demás se habían dormido horas antes, y la casa se había instalado en ese extraño tipo de silencio que solo aparece cuando la gente es demasiado orgullosa para disculparse en voz alta. Abrí mi carpeta de mensajes de voz, no la de llamadas nuevas, sino la etiquetada no borrar. Allí estaba. Raymond, mi padre. El mensaje llevaba allí 139 días. Lo conté una vez, nunca tuve el valor de abrirlo de nuevo. Pero esta noche, después de ser borrada de otra foto grupal y ver mi nombre desaparecer de un hilo de comentarios como si nunca hubiera existido, pulsé reproducir. Hija, sé que te hacen sentir que no te necesitan, pero yo te vi. Siempre te vi. Su voz era más lenta de lo que recordaba, más profunda. No porque hubiera cambiado, sino porque había olvidado cuánta seguridad residía en ella. Habló de una cena que yo había organizado años atrás, aquella a la que Vera llegó tarde y se fue temprano, donde Calista hizo un brindis que de alguna manera olvidó que yo había organizado toda la noche. Llegaste temprano, te quedaste hasta tarde, lavaste platos que no ensuciaste. Eso es lo que eres. Pero necesito que recuerdes, no tienes que demostrar tu lugar a personas que preferirían olvidarte que agradecerte. Escuché 2 veces, luego de nuevo. Cerré los ojos y dejé que su voz viviera dentro de mí por unos minutos más. No fue dramático. Ni siquiera fue emocional. Fue factual. Él me vio. No lloré. No me sentí rota. Simplemente me ajusté. Como si mi columna vertebral se enderezara sola. A la mañana siguiente, salí al porche trasero mientras el resto de la casa aún dormía. Las cortinas de Vera estaban corridas, la puerta de Calista estaba ligeramente abierta, con el ventilador zumbando desde dentro. Saqué mi café, me envolví una toalla alrededor de los hombros para protegerme de la brisa y me senté en la silla columpio. Leora salió arrastrando los pies con calcetines y una camiseta larga, frotándose los ojos. «Tía Thompson», preguntó, con la voz aún pegajosa por el sueño. «¿Necesitas ayuda con el dinero?» Parpadeé. «¿Qué?» La abuela dijo, «Siempre lo desperdicias. Por eso trabajas todo el tiempo, ¿verdad?» La miré fijamente. Esta niña que solo sabía lo que le habían dicho, que repetía cosas como hechos porque nadie le había dicho que eran mentiras. No la corregí, no le dije que Vera estaba equivocada. Simplemente sonreí y dije, «No, cariño, no necesito ayuda. Necesito límites». Asintió como si entendiera, luego regresó adentro sin decir otra palabra. Eso dolió más que cualquier cosa que Calista me hubiera dicho a la cara. No era crueldad. Era condicionamiento. No solo me estaban ignorando. Me estaban reescribiendo en tiempo real, plantándolo en las mentes de personas demasiado jóvenes para cuestionar el guión. Más tarde, después de que comenzara el ajetreo de la mañana y todos se prepararan para otra actividad de unión sobreplanificada, fui a dar un paseo por la orilla. No llevé mi teléfono, solo yo y el viento. Pensé en cuántas veces me había reescrito para encajar, en cuanto me había mordido la lengua con tanta fuerza que casi se convirtió en memoria muscular, en cómo cada vez que escuchaba «no lo hagas sobre ti» me hacía más pequeña. ¿Y para qué? ¿Para que pudieran asignar mi bondad a alguien más llamativo, más ruidoso, más fotogénico? Cada vez que dije «no es gran cosa» había enterrado otra versión de mí misma. ¿La tranquila? La confiable. El personaje secundario en un programa que pagaba pero en el que nunca pudo protagonizar. Llegué al final de la cala donde las rocas se elevaban hacia el agua y las olas rompían suavemente contra ellas. Me senté en una gran piedra, dejé que mis pies colgaran y respiré hondo, una respiración que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo desde Colorado. Ese mensaje de voz no fue solo una reafirmación, fue la evidencia de que una vez alguien importante me vio claramente, no como sensible o complicada o dramática, sino como alguien que se presentaba. Susurré al viento, «No me voy porque no me incluyeron. Me voy porque están fingiendo que nunca estuve». Y en ese momento, por primera vez desde que llegué, no me sentí borrada.
Me sentí real. Ella estaba contando otra versión de mí, una que había elaborado cuidadosamente para un forastero. Pero esta vez, no solo escuché. Documenté. Era media tarde y la cocina olía a lima y melón cortado. Estaba rebanando fruta en silencio, tratando de no estorbar, mezclándome con el ritmo de la casa como siempre había hecho. Desde donde estaba, podía escuchar voces que llegaban a través de la puerta de mosquitera abierta. El tono de Vera, dulzón y teatral, el que usaba para explicarme a los extraños. Siempre ha sido sensible, dijo con una ligera risa. Hemos intentado de todo, pero ella ve cosas que ni siquiera están allí. El drama parece seguirla. Una segunda voz se unió, la de Calista, naturalmente. ¿Recuerdas su graduación?, dijo, como si fuera una broma. Lloró porque su nombre no estaba en la pancarta. Hizo que todo el día girara en torno a ella. El cuchillo en mi mano se detuvo a mitad de rebanada. Mis dedos no temblaron. Mi pecho no se apretó. Simplemente me quedé quieta. Luego, con 2 toques, abrí mi aplicación de notas de voz y pulsé grabar. No hablé. No salí a confrontarlos. No me defendí. Simplemente dejé que continuaran, hilando una versión de mí que sonaba pulida, familiar, ensayada. No fueron las mentiras lo que me cortó, fue la facilidad, la forma en que las palabras salían de sus bocas como si las hubieran dicho antes, como si las creyeran más con cada repetición. Unas horas después, Leora entró corriendo en la cocina, todavía con su traje de baño estampado de delfines. Tía Thompson, vamos en un barco de delfines. La abuela dijo que lo reservó solo para nosotros. Sonreí, no lo suficiente como para que fuera sincero. Eso es genial, cariño. Se fue saltando a cambiarse, sus pies golpeando suavemente el suelo de baldosas. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación bancaria. El cargo estaba allí, ya procesado, $675. Facturado a la tarjeta a la que Vera todavía tenía acceso. Se la había dado hace años, solo para emergencias. Aparentemente, un tour de delfines para Calista y Declan ahora calificaba. No les pregunté sobre ello. No señalé la ironía de que yo pagara por un evento al que no fui invitada. En cambio, tomé una captura de pantalla y la guardé en una nueva carpeta, sobre giros emocionales. Titulé la imagen Tour 4 de julio. Confrontarlos parecía inútil. No estaban debatiendo la realidad, estaban representando una obra de teatro. Yo no estaba en el elenco. Yo solo era el patrocinador. De vuelta en el pasillo, pasé por sus habitaciones. Los atuendos coordinados ya estaban preparados, shorts de lino a juego, camisas de botones pastel, incluso un par de gafas de sol nuevas en la mesita de noche de Declan, todavía con la etiqueta. Desde la sala de estar, la voz de Calista flotaba. No olviden los subtítulos de Instagram. Cortos y dulces. Etiqueten también al charter. Nadie preguntó si yo iba. Nadie notó que no preparé una bolsa de playa. Cargaron la furgoneta en la entrada con charlas emocionadas y posaron para fotos junto a las palmeras. Yo me quedé atrás, sentada en el columpio del porche con un vaso de agua y mi teléfono. Reproduje la grabación de audio de antes. Mi voz no estaba, pero yo estaba en todas partes. Cada pausa que Vera usaba para sonar compasiva, cada risa falsa que Calista forzaba. Todo era teatro, y finalmente me adentré en el papel de audiencia, no de elenco. Susurré en el silencio, si me van a escribir fuera, me aseguraré de que la versión real sobreviva. Luego guardé la grabación, la subí a mi nube y la titulé sin editar 3 de julio 10. Esa noche, durante la cena de pollo seco y risas forzadas, me miraron y se atrevieron a preguntar por qué estaba arruinando el viaje. La mesa estaba puesta como le gustaba a Calista, manteles blancos, velas de batería parpadeantes, servilletas dobladas en pequeños veleros. La cena era pollo a la parrilla y pan de maíz medio quemado que Vera insistió en terminar ella misma, como si cocinar demasiado las cosas le diera control. Llevé platos a la mesa, alineé los cubiertos y llené la jarra de limonada. Ni un solo gracias. Ni siquiera contacto visual. Leora estaba haciendo una pequeña rutina de porrista en la hierba cerca del patio, tarareando una canción del Tour de Delfines, financiado pero nunca asistido. El teléfono de Calista estaba sujeto a un trípode,
capturando imágenes naturales para su próximo reel familiar. La lente de su cámara barrió la mesa 2 veces. Ninguna de las veces se detuvo en mí. Me senté en silencio, masticando mi comida. No planeaba hablar a menos que alguien me obligara. Lo hicieron. Vera empezó. Dejó el tenedor y juntó las manos como si fuera a ofrecer una oración. Tamson dijo con esa voz frágil que usaba cuando fingía preocupación. Has parecido un poco distante esta semana. No eres tú misma. Antes de que pudiera responder, Calista se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, como si estuviéramos en una intervención de reunión. Todos vinimos aquí para reconectar, para crear recuerdos, dijo, entrecerrando ligeramente los ojos. Lo estás haciendo muy difícil. Mi mandíbula se apretó, pero no levanté la voz. Simplemente dije, incómodo, o poco cooperativo. Vera parpadeó. Eso no es lo que dije. No respondí, pero es exactamente lo que quisiste decir. El silencio que siguió fue tan pesado que hizo que el farol de papel se balanceara. Leora se detuvo a mitad de su rutina de porrista y miró. Declan se ocupó de cortar más pollo. Nadie intervino para defenderlos esta vez. Metí la mano en mi bolsillo, abrí la aplicación de notas de voz y pulsé reproducir. Desde mi teléfono salió la voz de Vera, dulzona y suave. Siempre ha sido sensible. Hemos intentado de todo. Calista lloró en su graduación porque su nombre no estaba en la pancarta. Hizo que todo el día girara en torno a ella. Dejé el teléfono sobre la mesa, dejé que sonara sin comentarios, sin contexto. Solo sonido y verdad. Cuando terminó, levanté la vista. Han estado contando una versión de mí durante tanto tiempo, que han empezado a creer que es la única que existe, dije. Pero yo he sido la que ha limpiado detrás de sus historias, arreglando el desorden, asegurándome de que las grietas no se notaran. Nadie habló. Incluso Vera, usualmente tan rápida para dar la vuelta a las cosas, parecía haber perdido las palabras. Quieren que me disculpe por incomodar, añadí. Pero la incomodidad no es mía. Es suya. Porque ya no me estoy encogiendo. Declan dejó el tenedor, por fin. Creo que voy a ir adentro, murmuró, con los ojos fijos en su plato. Terminé el último bocado de mi pollo. Sin salida dramática, sin gran discurso, solo quietud. Me levanté, recogí mi plato y caminé hacia la puerta de la cocina. Vera empezó a decir algo, tal vez otra corrección, tal vez otra manipulación. No me importaba. Levanté una mano con un solo dedo levantado. No grosero, no hostil. Solo una señal. ¿Basta? Dentro, enjuagué mi plato, lo apilé en el lavavajillas y me sequé las manos con una toalla. Luego fui a mi habitación, saqué mi computadora portátil y abrí el panel de control de la cuenta familiar compartida. Inicié sesión. Respiré. Durante la siguiente hora, revisé hojas de cálculo, registros de reservas y pagos automatizados. Nadie llamó a la puerta. Nadie llamó. Ya no estaba siendo dramática. Estaba documentando la verdad que intentaban borrar. Declan había tomado mi asiento, Calista había tomado mi crédito, pero yo me había llevado el recibo. Me desperté con el olor a café ya preparado y esa risa hueca que surge cuando la gente es demasiado consciente de que está siendo observada. La familia estaba animada. El concierto era hoy. Aquel que había pasado semanas planeando meses antes, pre-reservando 6 asientos, enviando correos electrónicos de confirmación, incluso ajustando horarios para que Vera no se perdiera su clase de aeróbicos acuáticos de los martes en casa. No me habían agradecido, pero no esperaba que lo hicieran. Aún así, no esperaba ser olvidada. Entré en la cocina justo a tiempo para escuchar a Calista decir, «Será perfecto». 6 asientos. Declan y yo adelante, mamá y Leora justo detrás. No escuché el resto. Solo escuché la cuenta. ¿Dónde está mi asiento?, pregunté, tranquila pero firme. La habitación se quedó en silencio por un instante. Vera se dio la vuelta desde el fregadero, secándose las manos con un trapo de cocina. Creímos que ya no te interesaba, dijo con esa voz que usaba con cajeros y camareros, demasiado educada, hecha para el desprecio. Has parecido tan distante, intervino Calista sin levantar la vista de su teléfono.
Se lo dimos al hijo del vecino de la tía Marie. Ya sabes, ese guapo que se queda al final de la calle. Asentí lentamente, como si estuviera tratando de entender un idioma extranjero. Abrí mi aplicación Venmo, retrocedí 3 semanas y allí estaba, $740. La nota decía, pago completo noche de concierto familiar. No dije una palabra. No porque no tuviera una, sino porque el silencio, bien empleado, es más ruidoso que cualquier acusación. Subí a mi habitación, necesitaba aire que no estuviera reciclado a través de una gracia falsa. Cuando abrí la puerta de mi habitación, me congelé. Mi maleta había desaparecido. En su lugar había una nota garabateada con la caligrafía familiar de Vera, espero que no te importe. Cambié con Declan para que pudiera dormir junto a Calista. La tuya es la habitación de invitados cerca de la lavandería. Con amor, mamá. La nueva habitación, si se le podía llamar así, era una caja estrecha al lado del cuarto de servicio. Sin ventanas. Un colchón individual que se hundía en el medio. El olor a cloro y toallitas de secadora se aferraba al aire como el moho tratando de hacerse pasar por limpio. Me quedé allí, sosteniendo la nota. Luego la doblé lentamente, la guardé en mi bolsillo y volví a buscar mi maleta. Estaba apoyada contra la pared afuera de la lavandería, cerrada pero ligeramente abierta, como si ni siquiera ella quisiera quedarse. No lloré. No empaqué con furia. Me moví con calma robótica, doblando la ropa que acababa de desempacar hace 2 días. ¿Camisa? Pantalones. Vestido que nunca llegué a usar. Cerré la maleta, luego abrí mi computadora portátil. Aplicación de aerolínea. Vuelo de regreso disponible. Zona de asientos para la mañana siguiente. Lo reservé. Luego inicié sesión en la hoja de cálculo familiar compartida que Vera había insistido en que mantuviéramos para la transparencia presupuestaria. Una por una, eliminé mi nombre de cada sección, alojamiento, alquiler de coche, planes de cena, contribuciones para regalos, rotaciones de comestibles. Hice clic en abandonar carpeta sin dudar. Después de eso, me senté y redacté un mensaje solo para mí, no para enviar, no para mostrar, solo para nombrar aquello que ahora sabía con certeza, no fuiste borrada. Fuiste reemplazada. Y ahora, te estás recuperando. Esa noche, nadie llamó a mi puerta. Nadie notó mi ausencia en la cena. Nadie preguntó por qué me había saltado el postre o a dónde había ido después del almuerzo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí herida por su silencio. Lo igualé. Antes de irme, hice una cosa más. Un solo clic que reescribiría las reglas con las que creían que todavía jugaba. La primera señal, una transacción rechazada. La segunda, sus expresiones cuando no me ofrecía arreglarlo. Me desperté temprano, aunque no había puesto alarma. Quizás fue el peso de saber que no estaría aquí mucho más tiempo. La maleta junto a la puerta ya estaba empacada. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que la mañana llegara por completo, como esperar a que cayera el telón de un espectáculo para el que no había audicionado pero en el que me obligaron a actuar de todos modos. En el desayuno, me mantuve a un lado. No parecieron notarlo, o quizás fingían no hacerlo. Calista había traído algo a la mesa, no comida, no conversación, sino un álbum de fotos. Lo mandé imprimir como sorpresa, radió. Para mamá. Los ojos de Vera se iluminaron. Oh, Calista, no tenías por qué. Ojeaban las páginas, narrando cada recuerdo como si les hubiera pasado solo a ellas. Leora y la abuela en el muelle. Declan y yo en las tablas de paddle surf. Cena del 4 de julio. ¡Qué banquete! Tomé mi café en silencio, sabiendo perfectamente que había estado presente en todo. Pero cuando por fin apareció mi propio rostro, con los brazos llenos de toallas, el sol en los ojos, una rara sonrisa que aún no estaba erosionada por la tensión de la semana, noté el subtítulo debajo, invitada no identificada jajaja. La risa que siguió fue casual, cómoda, como si ninguno de ellos considerara cómo podría sentirse ser innominada en tu propio álbum familiar. No me reí. No hice preguntas. No los corregí. Me levanté, enjuagué mi taza y salí a caminar. Hacía humedad afuera, el tipo de calor que se pega detrás de las rodillas y en la nuca. Me dirigí hacia el vestíbulo del resort para rellenar el café,
pensando que tal vez un cambio de escenario me quitaría el sabor de ese subtítulo de la boca. Apenas había entrado en el vestíbulo cuando uno de los jóvenes miembros del personal me sonrió. «Hola. ¿Es usted una de las amas de llaves?» La familia Jennings dijo que estaría por aquí. Lo miré por un momento más de lo necesario. Luego respondí, con claridad, no con malicia, no. Soy de la familia Jennings. Su sonrisa flaqueó. No esperé una respuesta. Pasé de largo, tomé mi café y salí. Sentada en el banco de piedra cerca del estacionamiento, abrí mi teléfono y escribí una sola línea en mi aplicación de notas, que expliquen esta versión sin mí. Cuando volví a la casa, estaba mayormente en silencio. Calista y Vera estaban preparando la cena, tarareando una lista de reproducción acústica. Declan estaba medio dormido en una hamaca y Leora estaba con su tableta, con los auriculares puestos. Pasé junto a ellos y entré en mi habitación, cerré la puerta, me senté en el escritorio. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en mi panel financiero. Luego comencé. Primero, congelé la cuenta compartida de entrega de comestibles, la que usaban semanalmente, cargada a mi nombre. Luego, el perfil de Uber de Vera, deshabilitado. Servicios de streaming, fuera. La carpeta de hojas de cálculo para la reunión familiar que había organizado la primavera pasada, revoqué el acceso. Una por una, despojé cada recurso por el que nunca me agradecieron pero que nunca dudaron en usar. Luego abrí la última pestaña. La tarjeta de crédito familiar. La que había confirmado. La que creían inagotable, como mi paciencia. Miré el estado activa por un momento. Luego hice clic en congelar estado. Inactiva. Sin anuncio, sin ceremonia, solo un clic silencioso. Un punto final. Luego me recliné, puse las manos en mi regazo y dejé que llegara la quietud. No alivio, no venganza. Claridad. Todavía no lo sabían, pero para la cena, todo lo que creían tener bajo control dejaría de funcionar. Todavía no lo sabían, pero para la cena, todo lo que creían tener bajo control dejaría de funcionar. El viaje terminó en caos para ellas, las acusaciones volando como gaviotas asustadas de la orilla, aleteando y ruidosas, entrando en pánico. Para mí, terminó con silencio. Una puerta cerrada. Una maleta cerrada. Y un billete de ida a algún lugar donde no tendría que encogerme para encajar o audicionar para un asiento en la mesa de alguien más. Me desperté antes del amanecer, no por inquietud, sino porque por primera vez en mucho tiempo, había dormido lo suficiente como para despertar temprano. No por ansiedad, por claridad. El aire en la casa se sentía extraño, quieto, como si también contuviera la respiración, consciente de que algo estaba cambiando. Algo definitivo. El tipo de cambio que no se puede deshacer con disculpas o mensajes de grupo o branches familiares. Un lento pasar de página que no se volvía a girar. Mi maleta esperaba junto a la puerta, cerrada y erguida, como si supiera que ambos dejábamos algo atrás. Los suelos gemían bajo mis pasos mientras avanzaba por el tenue pasillo. Estas viejas casas de playa siempre tenían suelos así, honestos en su vejez, reacios a dejarte pasar desapercibido. Pero no me importaba si la madera crujía. Ya no me escondía. En la cocina, con el zumbido del refrigerador como compañía, doblé una nota por la mitad, luego otra vez, y la metí debajo del salero. Manejé lo que necesitaba. No se requerían más respuestas. No la escribí para ser cruel. La escribí porque era verdad. No cerré la puerta de golpe detrás de mí. No miré atrás. El viaje al aeropuerto fue suave, silencioso. No le dije nada al conductor excepto gracias cuando recogió mi bolso. Se ofreció a evitar el tráfico. Le dije que la ruta escénica estaba bien. Dejé que la costa pasara. Dejé que las olas hicieran lo suyo, rompiendo y retrocediendo, siempre ocupadas, nunca quietas. Observé el océano desde el asiento del pasajero y dejé que se convirtiera en una metáfora que no necesitaba nombrar. En la terminal, tomé café tibio de un vaso de papel. Abrí mi teléfono y toqué una carpeta cuidadosamente guardada en mi bandeja de entrada de correo electrónico, prueba que nadie pidió. Dentro, capturas de pantalla. Cada recibo. Cada vuelo. Cada reserva de restaurante. Cada reserva de spa.
Cada una con mi nombre, mientras sus fotos tenían las etiquetas, los me gusta, los cumplidos, mientras yo estaba justo fuera del encuadre, sosteniendo el teléfono, sosteniendo el plan, sosteniéndolo todo. No abrí las fotos. No necesitaba revivirlo. Solo ver la carpeta fue suficiente. Era real. Sucedió. No había imaginado el trabajo. Simplemente finalmente decidí no ofrecerlo más voluntariamente. En algún lugar sobre Mississippi, mientras mi avión zumbaba hacia Dallas, las cosas empezaron a desmoronarse detrás de mí. Vera intentó hacer el checkout del resort. Su tarjeta fue rechazada. Intentó de nuevo. Rechazada. Calista, probablemente a medio brunch, intentando pedir comestibles veganos desde su teléfono, recibió un mensaje de acceso denegado, que nunca antes había visto. El teléfono de Declan zumbó con una notificación de alquiler de coche fallido. Las ruedas, tan acostumbradas a girar sin cuestionar, se estaban bloqueando. Las tarjetas familiares compartidas, financiadas por mí, mantenidas por mí, protegidas por mí, estaban congeladas. Para cuando aterrizamos, mi teléfono vibraba con las consecuencias. Lo encendí en la zona de recogida de equipaje. La pantalla se iluminó con una tormenta de notificaciones. Vera, ¿qué hiciste? Calista, estamos atascadas. Esto no es gracioso. Vera de nuevo, ¿es esta tu idea de venganza? Calista, ni siquiera podemos pedir un Uber. Arréglalo ahora. No respondí. Las leí cuidadosamente, como si estuviera leyendo noticias sobre extraños. Luego, sin ninguna ira, pulsé eliminar conversación. Sin fuegos artificiales, sin sensación de triunfo. Solo el peso cambiando, el espacio despejándose, la paz floreciendo. En la sala de espera de la terminal, esperando mi vuelo de conexión, abrí la aplicación Notas y empecé a escribir. Mis dedos no dudaron. Nunca fui el problema. Fui la plataforma. Y finalmente me bajé. Me recliné, respirando la extraña calma de la liberación, de ya no estar disponible, de ya no interpretar un papel para el que no audicioné. Una azafata pasó y me ofreció agua. La tomé, asentí. No con autosuficiencia. Con quietud. No pensé en Vera paseando nerviosamente, o en Calista enviando mensajes frenéticos, o en Declan intentando mantener la paz cuando nunca me mantuvo a salvo a mí. No los imaginé a ellos. Me imaginé a mí misma. Una yo sin ataduras, sin cargas. Una yo que ya no escribía el guión para personas que nunca le dieron un papel con diálogo. Esto no era venganza. Ni siquiera era una revancha. Era un reinicio. El tipo que no viene con una banda sonora dramática, sino con una exhalación tranquila. El tipo en el que no das un portazo, quitas las bisagras por completo. Antes de apagar mi teléfono para el siguiente tramo del vuelo, revisé una última pantalla, estado de la tarjeta familiar compartida. Cerrada permanentemente. No hay reactivación disponible. No hay apelaciones. Simplemente terminado. Unas horas después, el sol se ocultó detrás de nubes desconocidas mientras mi nuevo vuelo descendía a una ciudad que no había planeado, pero que había elegido. Habían reservado billetes de ida y vuelta, asumiendo que regresaría con ellos. Pero ya no estaba en su itinerario. Por primera vez, estaba completamente, finalmente, sola. La primera mañana de vuelta en Denver me recibió con un silencio que no esperaba encontrar reconfortante. Ni teléfonos vibrando tirados en las encimeras. Ni mensajes de grupo zumbando con emojis pasivo-agresivos. Ni listas codificadas por colores pegadas al refrigerador con imanes bonitos en forma de aguacate. Solo silencio. Silencio de vida real. El sol cortaba oro suave a través de mi cocina, entrando por las cortinas tenues que había colgado sin la opinión de nadie. Estaba descalza con mi bata favorita, la que tenía las iniciales bordadas que ya no parecían irónicas. El aroma a café negro fuerte se enroscaba en el aire, preparado en la máquina que compré, mantuve, y como la mayoría de las cosas en mi vida ahora, limpié yo misma. No esperaba que llamaran a la puerta. No estaba esperando una disculpa envuelta en flores o un mensaje de voz con la inflexión justa de remordimiento. Pero mi teléfono aún se iluminó, como si el pasado estuviera metiendo la mano por debajo de la puerta. 47 mensajes nuevos.
En la parte superior de la pantalla, una notificación de un chat grupal que no había visto desde la semana en que todo se rompió. Nombre del grupo cambiado, sanación familiar. Yo no estaba en el grupo. No había invitación. Solo una exclusión silenciosa que de alguna manera seguía hablando a gritos. No me estaban pidiendo que volviera. Estaban construyendo una nueva narrativa, una en la que yo no era bienvenida, pero en la que tampoco necesitaba estar. La voz de Vera llenó mi buzón de voz a continuación. No te educamos para ser fría, comenzó, como si esa frase me devolviera a la órbita. Como si esa fuera la última palabra sobre cómo debería ser el amor. No escuché más allá de eso. No necesitaba hacerlo. Pulsé eliminar sin guardar, sin volver a reproducir. El cierre, finalmente había aprendido, no era algo que ellos me fueran a ofrecer nunca. Pero yo había dejado de pedirlo. Más tarde esa tarde, me senté en mi escritorio, mirando una carpeta en mi escritorio titulada El cierre es mío ahora. No fue poético cuando le puse nombre, solo funcional. Dentro estaban los restos de la guerra, capturas de pantalla de mensajes de texto que creyeron que no había visto, registros de llamadas que probaban sus ausencias, estados de cuenta bancarios vinculados a mis contribuciones robadas, la nota de voz de esa noche en la cocina, cuando las palabras de mi padre salieron sin filtrar, y por supuesto, esa foto de la fiesta, la que me etiquetó como invitada no identificada. Mantuve el cursor sobre la carpeta. No necesitaba volver a abrirla. Ya sabía lo que había dentro. Lo había memorizado como un monólogo trágico. Pero algo cambió en mí ese día. No venganza, ni siquiera tristeza. Solo claridad. Resalté cada archivo. Clic derecho. Renombré la carpeta, archivada. Ya no activa. Me recosté en mi silla y solté un suspiro que no me di cuenta de que estaba conteniendo. Hubo un tiempo en que habría dudado, temiendo que soltar significara darles permiso para reescribir la historia. Pero no fue borrado. Fue liberación. Esos archivos ya no eran evidencia. Eran ecos. Y ya no necesitaba ecos para contar mi historia. Unos días después, deambulé por una librería escondida que nunca antes había notado, anidada entre una tienda de antigüedades y una tienda de discos usados. Tenía rincones polvorientos y menús de pizarra escritos a mano, el tipo de lugar que no encuentras a menos que estés perdida o finalmente libre. Pedí un café negro fuerte y elegí un asiento junto a la ventana, donde la luz del sol caía como seda cálida sobre la mesa. La barista, una chica de unos 20 años con purpurina en los párpados, me entregó mi taza e inclinó la cabeza. Me encantan tus pendientes, dijo. Parece que significan algo. Levanté la mano y toqué las pequeñas lunas de plata que colgaban de mis orejas. Piedras que había encontrado en un mercadillo en Santa Fe hacía 2 años. Hacía años que no los usaba. Sí, dije, y sonreí. No por su aprobación, no porque necesitara encantar a nadie, sino porque sí significaban algo. Simplemente no para nadie más que para mí. Cerca de la caja principal, vi un expositor con folletos de viaje. Uno me llamó la atención, retiro de senderismo para mujeres solas, Parque Nacional Sayón. Lo abrí, con el corazón extrañamente tranquilo. Leí los detalles, luego los leí de nuevo. El viento silbaba ligeramente afuera de la puerta del café, arrastrando una hoja caída junto a mi bota. Saqué mi teléfono, escaneé el código QR y me registré. No había necesidad de decírselo a nadie. No había necesidad de justificar el costo, pedir tiempo libre o buscar permiso. Era mi nombre, mi tarjeta, mi decisión. Y eso fue lo más radical de todo. Al salir, pasé junto a una familia sentada afuera. Una niña pequeña se apoyó en el regazo de su madre, riendo mientras su madre le acomodaba suavemente un mechón de cabello detrás de la oreja. Los observé por un momento, no con amargura, ni siquiera con anhelo. No sentí envidia. Sentí reconocimiento. El tipo silencioso que obtienes cuando recuerdas querer algo que ya no te sienta bien, como un abrigo que usaste durante años hasta que un día te lo quitas y te das cuenta de que nunca fue de tu color. Algunas familias heredan la paz. Otras, como yo, aprenden a construirla con sus propias manos, en terreno nuevo, sin la sombra de nadie. Y a veces, esa es la única que realmente dura. Dicen que el silencio puede ser cruel, pero a veces es donde encuentras la verdad más clara.
Para mí, no se trataba de irme con ira. Se trataba de irme con intención. Cuando has pasado tu vida siendo la que se presenta, la que suaviza las arrugas, la que llena los vacíos que nadie ve, llega un momento en que te preguntas, ¿quién se presenta por mí? Aprendí que establecer límites no te hace fría. Te hace honesta. Y si la honestidad incomoda a otros, tal vez sea porque se han beneficiado de tu silencio durante demasiado tiempo. La familia, en su forma más saludable, debería ser un lugar donde tu presencia no solo se tolere, sino que se valore. Si ese no es el caso, no es una traición proteger tu paz. Es respeto propio. Quizás has sido la invisible en la mesa. Quizás tu bondad se ha convertido en moneda, tu silencio se ha confundido con consentimiento. Si es así, esta historia fue para ti. Ahora, me encantaría saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que elegir tu propia paz por encima de la aprobación de tu familia? ¿Alguna vez te has ido, no porque dejaste de importar, sino porque finalmente te importaste a ti misma? Hablemos de ello. Deja un comentario abajo. Simplemente escribe, si esta historia te tocó el corazón. O dime de qué ciudad estás mirando. Si no te resonó, aún me encantaría saber por qué. Este espacio es para todas las voces. Y si quieres más historias como esta, reales, crudas y arraigadas en la verdad, no olvides suscribirte. Tu voz importa aquí. Y yo estaré aquí con la próxima historia que quizás te resulte un poco demasiado familiar.